Queridos hermanos y amigos, hoy trataremos otro tema de la Escuela de Dios, concretamente aprender a luchar espiritualmente. En episodios pasados vimos que desde el inicio de nuestro andar con Cristo debemos estar dispuestos a aprender. Y el discípulo aprende lo que debe hacer, aprende haciéndolo, es decir, llevándolo a la práctica. Y hace aprendiendo. Aprender es una necesidad porque no es posible creer sin conocer, ni saber sin haber aprendido. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Amigos, las luchas son reales. Sin embargo, esta evidencia no debe convertirse en una obsesión, lo que abriría la puerta a cierta forma de paranoia que muchas veces se ve en algunos cristianos sinceros. Estos interpretan todo en términos de ataques y batallas espirituales en proporciones exageradas, cuando en realidad lo que ocurre tiene que ver con la normalidad, lo cotidiano de la vida que está hecha de luchas para todos. Podemos reducir los enemigos del cristiano en tres esferas principales. Primero, la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16-17 a la letra dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La mayor parte de las luchas del cristiano tienen que ver con este aspecto de las cosas, porque quiere vivir según Dios mientras el pecado habita en él y le hace ser carnal, queriendo escapar de su poder. Sin embargo, hay cierta tendencia muy común entre los cristianos, que consiste en atribuir al diablo aquello de lo que el hombre es responsable. Puede ser una manera de intentar evitar la responsabilidad de la carne y la evidencia del pecado. Pero podríamos decir que se trata de una acrobacia mental, que no es una verdad bíblica. Es un intento de evacuar cualquier forma de culpa, atribuyendo todo al diablo o a un demonio. Pero esta actitud es engañosa, porque se acerca a la cobardía. Revela un rechazo a asumir la responsabilidad de los actos cometidos. Querer atribuir la responsabilidad del pecado a un espíritu maligno es una huida hacia adelante que conduce al deseo de una cierta forma de liberación erróneamente basada en el exorcismo. En realidad, la liberación se encuentra en la santificación, que se basa en la muerte del yo, mediante la acción del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. El segundo enemigo del cristiano es el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Verso 16, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. El mundo en términos bíblicos se refiere a lo que es mundano, es decir, el hecho de conformarse a formas de pensar y actuar que son contrarias a lo que agrada a Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 verso 1 recuerda a los cristianos
Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. El tercer enemigo es el diablo, también llamado Satanás, mentiroso, el tentador, el príncipe de este mundo, el adversario. La raíz de su nombre es calumniador, acusador. De ella obtenemos otras expresiones como diabólico, diabólica. Su nombre revela su carácter. Desde que hizo su primera aparición en las primeras escenas del Génesis en la Biblia, el diablo se ha dedicado a mentir, calumniar y acusar a los hijos de Dios. En nuestro texto de Efesios capítulo 6, verso 11, verso 12, lo primero que nos llama la atención es la naturaleza de nuestro enemigo. Esos dos versículos nos dicen dos cosas que necesitamos tener presente en cuanto a nuestro enemigo. El apóstol usa en diferentes versiones palabras como astucia, acechanza, engaño. En el verso 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas se refieren a método, astucia, engaño. Y en su capítulo 4, verso 14 de la misma epístola, el apóstol habla también de acechar. Da la imagen de un cazador que se disfraza para capturar a su presa. Esta es la realidad del diablo. El apóstol Pedro lo describe en su primera carta, capítulo 5, y también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Satanás hará todo lo posible para hacerte tropezar. El enemigo es un ser espiritual, pero muy a menudo somos culpables de luchar contra el enemigo equivocado. Nos peleamos con otros cristianos, creyentes, cuando el verdadero enemigo es el diablo. Él es maestro en sembrar discordia entre los hermanos. Debemos recordar que nuestra lucha es espiritual. El diablo puede trabajar a través de la gente, a través de personas cercanas, a veces para llegar a nosotros y hacernos tropezar, pero la verdadera batalla se libra en un plano espiritual. Nunca debemos atacar a otras personas. Leyendo de nuevo en estos versos, donde Pablo dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Él dice, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Esta cita amplía el campo de acción del diablo a todos los espíritus que le han seguido en su rebelión, es decir, los demonios, los espíritus malignos. El diablo trata de tentar, oprimir y conducir a los creyentes hacia falsas doctrinas de la que él es el origen. Por eso Pablo, su carta a Timoteo, la primera, en su capítulo 4, el verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Pero la victoria del Señor Jesús se extiende a todos los ámbitos mencionados. El Señor venció a la carne en el sentido de que en su condición humana resistió a todas las tentaciones sin caer nunca en ninguna sugestión carnal, habiendo sabido siempre comportarse espiritualmente.
Juan 8:46, el Señor Jesús, enfrentado a los fariseos, les dijo: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? El Señor superó el mundo y su estado de ánimo al no sucumbir nunca ante él. Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Triunfó sobre el diablo como tentador, mentiroso, príncipe de este mundo y en todos los demás aspectos de su personalidad y actividad. Juan 14:30, el Señor dice: viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Aleluya. Por eso Pablo nos insta a tomar la armadura que Dios nos ha dado. Y él describe todas estas piezas de la armadura del cristiano. La dificultad radica ahora en comprender qué representa cada una de estas armas, de estas piezas. ¿Acaso es algo que el creyente ha sido capaz de producir o que podría producir por sí mismo? ¿Acaso se trata de su justicia, de su verdad, de su celo? Al considerar que Jesús habló de una justicia que debe superar a la de los escribas y fariseos en Mateo 5:20, nos está haciendo saber que solo puede ser obra suya, la obra del Señor, la suya propia, de la que el creyente ha sido revestido por la fe. Ahora descubriremos que cada elemento de la panoplia puede interpretarse de manera similar. Así, estamos hablando de Cristo mismo. ¿En quién estamos? ¿Quién es nuestra armadura? La armadura de Dios por excelencia se refiere a lo que Cristo es y lo que hizo o adquirió a nuestro favor. Efesios 6:10 dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, en otra versión, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. El verso 12: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. El verso 14: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. 15. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. 16. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. 17. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. 18. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Hay que hacer algo aquí. Mantenerse firme, resistir en el día malo después de haberlo superado todo. Hermanos, no basta con empezar a caminar con Dios, hay que llegar hasta el final. Para ello, hay que fortalecerse en el Señor y en su poder irresistible, lo que significa estar en Cristo. Esta expresión es familiar en el Nuevo Testamento y en términos prácticos significa haberse revestido de sus armas, literalmente su panoplia. La clave para la victoria en las antiguas guerras era permanecer en pie en todas las situaciones de batalla que uno enfrentaba, porque los que caían de seguro que morían, porque estarían indefensos contra las espadas que se blandían contra ellos desde todas las direcciones. Y 4 veces en estos versículos del 11 al 14, Pablo cita la imagen de estar de pie para mostrar, para llegar a la victoria final. Su referencia es a las tácticas defensivas en los versículos 11, 13 y 14, pararse contra Satanás, y a la estrategia ofensiva en el versículo 13.
resistir hasta el fin con firmeza. El primer elemento es estar ceñido con la verdad. La verdad. Aleluya. Revestiros de la verdad. La verdad está opuesta a la mentira. No hace falta nada menos que la verdad para vencer al mentiroso. Cristo es la verdad. Hemos creído en Él y Él se ha convertido en la protección de nuestros lomos. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. En Él todo es verdad. Él es la vid verdadera, el pan verdadero. Esto significa, por supuesto, que el Hijo de Dios también camina lejos de toda mentira. Su comportamiento es verdadero, una vida de sinceridad y honestidad, verdaderamente dedicada a Dios. La pieza fundamental de la armadura cristiana es la verdad cristiana revelada, la verdad del Evangelio junto con las doctrinas establecidas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Está revestido de la coraza de justicia o la rectitud, en contraposición a la culpa y a la condenación. Cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, nos convence de la justicia de Cristo, pues nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. La rectitud es la capacidad de hacer siempre lo que es recto, perfecto y justo. Entre los hombres no hay un solo justo, nos dice la palabra. Pero estando en Cristo, su justicia sobre nosotros se convierte en una coraza impecable contra la que se estrellan todas las acusaciones de Satanás. Puede decirnos con razón que nuestro pasado nos acusa, pero Cristo ha pagado el rescate y por Él somos perdonados, lavados y justificados por la fe. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. Romanos 8:33. La justicia de su Hijo es nuestra coraza. Nos la hemos puesto por la fe. La palabra griega toraca evoca la protección del tórax. Es la sede del corazón, es decir, los sentimientos, y de los pulmones, es decir, donde sale el aliento del alma que sostiene la vida, la oración. La toraca también protege el vientre, es decir, las entrañas, como dice Pablo en Colosenses 3:12, entrañas de misericordia. La justicia de Cristo abarca y santifica todos estos aspectos de nuestra vida espiritual. El apóstol sigue diciendo, hay que llevar el calzado de la buena disposición, dados por el Evangelio de paz. Esto contrasta con las malas disposiciones de la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza, capaz de producir celo impuro. Satanás trae conflicto y división, por lo que proclamar y traer paz constituye una victoria distintiva sobre los poderes del mal. Isaías 52, verso 7 nos dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación. ¿Quién sino Cristo podrá ser anunciado en esta profecía? El único celo, las únicas buenas disposiciones de las que podemos presumir y que podrían caber en nuestros pies, solo pueden ser las virtudes del Señor. El celo por la casa de Dios, que llevó a Cristo al mismo Señor, a la obediencia de la cruz. Esa es la medida adecuada para nuestros pies. La eficacia de este celo es superior a la de la sangre de los animales y el aceite de la unción utilizado para consagrar los pies de los sacerdotes en Éxodo 29:20. El apóstol sigue diciendo, hay que tomar el escudo de la fe en oposición a la incredulidad. El Señor se llamó a sí mismo escudo de Abraham, se lo dijo a Abraham en Génesis 15:1 y en Proverbios
capítulo, sobre todo el capítulo 30, el verso 5, nos dice que el Señor Jehová, Él es un escudo. Así pues, no es la fe en sí misma el escudo, sino el Señor. Él es el escudo de nuestra fe, lo que significa que la fe lo empuña y lo blande. En él se apagan las flechas de fuego del maligno. La fe cristiana como la unidad de la fe de la que habla Efesios capítulo 4, la que nos protege de las mentiras de Satanás y los engaños sobre los falsos maestros. También se refiere a nuestra confianza activa y dependencia de Cristo, como se enfatiza en otros versículos de este libro de Efesios. Es nuestra fe dinámica la que nos permite vestirnos y usar efectivamente la armadura completa de Dios mientras luchamos en un mundo malvado para permanecer fieles a Él. La fe hace que nuestros corazones y nuestras mentes dejen de depender de sí mismos para rendirse por completo y confiar continuamente en Él. Las maquinaciones malvadas del maligno son asfixiadas por una fe activa. El apóstol dice que hay que tomar el yelmo o el casco de la salvación en contraposición a la perdición. Aleluya. La explicación es clara porque es a través de nuestra fe en Él que el Señor Jesús nos salva. Este yelmo es una protección para la cabeza con todas las implicaciones que ello sugiere. Y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en contraposición a cualquier otra palabra o enseñanza de inspiración meramente humana. La palabra que Dios nos pide que confesemos es la que Él mismo ha indicado y enseñado, siendo Jesús mismo la palabra hecho carne. Para designar aquí la palabra, el apóstol usa el vocablo rema. Puede ser sinónimo del otro término logos utilizado por Juan en el prólogo de su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, como se nos recuerda en Hebreos 4:12. Es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra debe ser creída y confesada. Esto encaja perfectamente con la afirmación de Apocalipsis 12, porque el acusador es vencido por la palabra del testimonio de aquellos que confiesan su fe en Cristo. Dice la letra, Apocalipsis capítulo 12, verso 11, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Sin lugar a duda, Pablo se refiere tanto a la proclamación del Evangelio como a la enseñanza de la palabra. A medida que se proclama y enseña la palabra de Dios, los poderes malignos se retiran y son derrotados. Lastimosamente, hoy en día es raro ver la palabra que se enseña. Es algo curioso ver la calidad de la palabra que se enseña en profundidad en las iglesias. En estos versos de Efesios, los verbos también utilizados confirman las actitudes propias de la fe en Cristo. El apóstol usa revestirse, ponerse. El verbo define bien lo que sucede cuando alguien ha creído. Tomar, recoger. El soldado, la armadura está dispuesta alrededor del soldado, a sus pies. Todo lo que tiene que hacer es cogerla y ponérsela. Se le ha proporcionado todo lo que necesita, pero el soldado debe apropiárselo si espera luchar bien y sobrevivir al conflicto. Para agarrar la armadura hay que agacharse, y este verbo griego describe un movimiento de abajo hacia arriba. Queridos amigos, los que nunca han querido agacharse
no podrán vencer a Satanás. Porque lo que le hace huir son nuestras actitudes, nuestros principios de vida espiritual, no las fórmulas de exorcismo, aunque estén sacadas de la Biblia. Tomar, recoger, es la respuesta que se da a una oferta. Dios nos ofrece su salvación y a nosotros nos corresponde aceptarla. Y también los tiempos verbales apoyan esta enseñanza fundamental, revelan cómo responder a lo que Dios pide. Tenemos un tiempo imperativo que estipula un mandato que debe ser obedecido. La obediencia es la respuesta normal que se espera del hombre. Santiago decía en su capítulo 4, verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Y una vez que hemos creído, la cosa recomendada ya no necesita hacerse porque ya se ha hecho. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos. Por eso Pablo decía, por lo demás, en el verso 11. El verso 10, por lo demás, lo que significa que esta enseñanza se hace efectiva cuando se ha puesto en práctica todo lo que la precede en la epístola. Finalmente el apóstol concluye, orad en todo tiempo, velando por esto. El apóstol anima a seguir haciendo lo que los efesios ya han hecho. No es imprescindible que una llave sea grande y aparentemente imponente para que sea eficaz. Basta con que encaje en la cerradura de la puerta que se quiere abrir. En primer lugar, tenemos la cruz, que es la llave por excelencia que nos abre la salvación. Y todas las demás dependen de ella. Esto se aplica a todo tipo de batallas. Contra la carne, el diablo, el espíritu del mundo. Los que no están sometidos ni a la palabra ni al Espíritu de Dios, ni a las autoridades espirituales, no pueden esperar la victoria en la batalla. En la Biblia tenemos un hecho con los hijos de Esceva que hacían de aprendices de brujo. En Hechos capítulo 19, verso 14, esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión, el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hay otra llave, que es la oración. Una llave que no se debe descuidar. Por eso él dice, Efesios 6, 18, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios, siempre guiados por el Espíritu. Queridos hermanos, estas armas o piezas no pueden ser efectivas sin la oración, que las une en un conjunto completo o en una armadura. Por eso dice, tomar la armadura. Todas son piezas. La oración no es la sexta pieza de la armadura, no, sino la fuerza que nos habilita y gobierna la efectividad de todo el conjunto. La armadura está limpiada y consagrada por la oración y extrae su poder de ella. Y dice, la llave de la vida y el andar por el Espíritu. Lo mismo que él dice en Romanos 8:12. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir estas inclinaciones, vivirán. Detrás de estas enseñanzas se esconde toda una disciplina de vida y de comunión con Dios. Esta clave, esta llave es vital
e ineludible para quien quiera vivir victoriosamente. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Es otra llave, una clave que podríamos añadir en este conjunto, la de la sumisión a Dios y a su palabra. Porque en toda lucha espiritual, la obediencia a Dios es un principio de vida muy esencial. Paz de Cristo.